Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a continuar con este ciclo de conferencias preparadas para la Nau Gran. Sería la tercera sesión, después de las dos anteriores que se realizaron en el Paraninfo de la Nau, la primera con Pablo González Tornell, el director del Museo de Bellas Artes, la segunda con Aurea Ortiz. ¿Os acordáis que fue la conferencia dedicada a Berlanga? Y en esta tercera ocasión nos encontramos con esta conferencia, con este título tan evocador y tan atractivo como es este de Biotecnología en tu vida a diario. Y para ello contamos con la presencia de la profesora Emilia Matallana, que está aquí a mi lado, que es catedrática de Bioquímica y Biología Molecular en nuestra universidad, en la Universidad de Valencia, y directora también del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas. Emilia ha dirigido varios proyectos de investigación que están destinados a la mejora biotecnológica de las levaduras, lo digo concretamente porque es lo que aparece aquí, a las levaduras para la industria alimentaria y para otros fines como la producción de bioetanol. Y desarrolla una amplia actividad de enseñanza y de comunicación científica en ese campo. Voy a darle la palabra a Emilia para que comience esta conferencia. Al final, como sabéis, de su intervención habrá un tiempo de preguntas, de coloquio, de aquello que queráis comentar o preguntar. Si fuera posible que apagáramos los móviles, pues vale, gracias. Pues sin más le cedo el cetro, que es el micro, y así podemos escucharla atentamente. Seguro que, yo tengo muchísimo interés por escuchar la charla porque, en fin. Muy bien, pues muchas gracias a la organización, a la Nau Gran y a todos vosotros por estar aquí. Yo, para completar la presentación que han hecho de mí, me gustaría deciros que en este momento de mi vida, que ya soy un poco mayor y llevo muchos años en la universidad, creo que puedo decir con mucha tranquilidad que la labor de divulgación científica es en este momento la que yo considero más importante en todo mi trabajo. Yo sigo dirigiendo un grupo de investigación, tengo un laboratorio y tengo proyectos de investigación, tengo actividad docente, como es normal en todo el profesorado de la universidad, pero dedico todo el tiempo que puedo, todo el que le puedo rascar al resto de actividades, a hacer divulgación científica para audiencias no especializadas y disfruto mucho de ello porque creo que es un público que hace un esfuerzo en entender cuando se les explican cosas científicas de cierta dificultad y que a mí me devuelve un beneficio importantísimo porque creo que eso me acerca mucho a la percepción social de la disciplina en la que yo trabajo, que es la biotecnología, una disciplina que ahora, cuando empecemos a ver ejemplos y a ver cosas, veréis como es algo cotidiano, algo que tenemos en nuestra vida a diario, que continuamente oímos en las noticias y sufrimos o disfrutamos de avances biotecnológicos, y muchas veces la sociedad no entiende bien esos avances. Ese no entender bien es muy razonable, es lógico, porque se requiere una formación científica, digamos, suficientemente grande como para que no sea sencillo para el público en general entender los avances en biotecnología, pero al mismo tiempo ese desconocimiento o esa dificultad de comprensión genera lo que yo creo que es el peor efecto para el progreso científico, que es pues un principio de precaución, un principio de miedo, de rechazo cuando uno no entiende las cosas, que es muy humano, es muy legítimo, yo creo que a todos nos pasa ante el desconocimiento, precaución, y eso es muy negativo para el progreso, ¿vale? Es una suerte tener esta conferencia en este momento, justamente en este momento de nuestras vidas, en plena pandemia, porque llevamos 2 años ya oyendo cada día muchísimas cosas que tienen que ver con biotecnología. Todos somos conscientes de la tremenda diversidad de opiniones que hay en la sociedad, todas ellas legítimas, por supuesto, y muchas veces esas opiniones, para desgracia de todos, no están fundamentadas en conocimiento, están fundamentadas pues, en desinformación, en miedo, en precaución, y eso no es bueno. Por eso a mí me parece muy importante la labor de divulgación que deberíamos hacer todos los científicos
y por eso pues yo estoy encantada de estar aquí con vosotros y intentar explicaros algunas cositas sobre biotecnología, ¿vale? Como han dicho al presentarme, mi campo de especialización en biotecnología es el campo de la microbiología del vino. Yo trabajo en mejora de levaduras que se utilizan para hacer vino y mejorar esa industria que es importante en nuestro país. Sin embargo, no os voy a hablar de eso, no voy a hablar de mi investigación concreta, sino que lo que os voy a hablar es de biotecnología en general. Os voy a contar un montón de ejemplos, un montón de cosas que lo primero que me gustaría aclarar, que tengáis claro, es que todo lo que os voy a contar no lo he hecho yo, ni muchísimo menos, no se ha hecho en mi laboratorio, se ha hecho en todo el mundo por parte de científicos de todo el mundo trabajando en este campo que conocemos como biotecnología. Bien, vamos a empezar ya y lo primero que quiero es definir qué es eso de la biotecnología, ¿vale? Y en la biotecnología tiene una definición muy sencilla, que es perfectamente deducible de la de tecnología, ¿vale? Cuando hablamos de tecnología, pues pensamos en ordenadores, en transportes, en satélites artificiales, en todo lo que penséis, pues eso, tecnología, cuando se aplica a seres vivos, a la mejora de la labor del funcionamiento de las sociedades humanas en función, dependiendo de la mejora de seres vivos, se transforma en biotecnología, ¿vale? El concepto es el mismo, es el uso de cualquier cosa con beneficios de la sociedad humana, eso es lo que llamamos tecnología, pues en este caso es esa mejora, pero a través de la mejora de los seres vivos que los seres humanos utilizamos continuamente en nuestra vida, desde la más remota antigüedad, ¿vale? Eso es lo que entendemos por biotecnología. En general, cuando vemos cualquier noticia sobre biotecnología, o yo misma al ilustrar la portada de mi charla, he escogido una serie de imágenes que podéis ver ahí, que tienen un aspecto moderno, ¿vale? Vemos esas imágenes, oímos la palabra biotecnología e inmediatamente pensamos que es algo nuevo, algo moderno, algo reciente, ¿vale? Ahí vemos imágenes de laboratorios, imágenes de organismos al microscopio, pensamos que es algo moderno. Y esto no es verdad, es la primera cuestión que a mí me gustaría aclarar. La biotecnología no es moderna. Lo que es moderno es una forma de hacer biotecnología, que es de la que yo voy a hablar mayoritariamente en esta charla. Pero la biotecnología no es moderna. La biotecnología, en realidad, es tan antigua como la propia humanidad. Desde el momento en que el ser humano, en la más remota antigüedad, aprende a cultivar plantas y aprende a criar animales para su propio uso, su consumo, su alimentación, el transporte, para todo eso aprende el ser humano a cultivar plantas y a criar animales. En ese momento, el ser humano empieza a hacer biotecnología. ¿Por qué empieza a hacer biotecnología? Pues porque desde ese momento el ser humano, que se caracteriza desde hace mucho tiempo por una capacidad mental importante, empieza a seleccionar. No le sirve cualquier planta o no le sirve cualquier animal, sino que empieza a seleccionarlos y a mejorarlos. Los seres humanos muy antiguos empezaron a darse cuenta de que había pues plantas de trigo que daban más grano y esas son las que seleccionaban para cultivar. O había razas de animales que daban más leche y esas vacas eran las que seleccionaban para la cría. Por tanto, de una manera totalmente empírica, el ser humano ha hecho biotecnología desde la más remota antigüedad. Ahí tenéis unas imágenes de egipcios haciendo vino. Esto procede de una tumba egipcia. Evidentemente, estos egipcios no sabían que la levadura es el organismo que hace el vino, pero sí que sabían que si guardaban restos de una vinificación de un año y eso se lo añadían al mosto del año siguiente, el vino salía mejor. Pues ya estaban seleccionando las levaduras vínicas que utilizamos en el día de hoy, ¿vale? Desde la más remota antigüedad se crían animales, se cultivan plantas, se utilizan microorganismos para hacer vino o cerveza o hidromiel. Toda la Edad Media, con toda la elaboración de bebidas en los conventos, ahí no se sabía qué era una levadura, no se sabía lo que era un microorganismo, pero el ser humano ya estaba haciendo biotecnología.
biotecnología empírica de ir seleccionando aquellos seres vivos que eran útiles para algo, para la vida humana, ¿vale? Bien, espero haberos convencido de que si algún biotecnólogo de hoy pretende deciros que hemos descubierto algo hace poco, en el siglo XX, es mentira. La biotecnología es tan antigua como la propia humanidad. Pero sí que es verdad que a día de hoy, en el siglo XXI y desde más o menos mitad del siglo XX, desde mitad del siglo pasado, la biotecnología que hacemos no es esa biotecnología empírica de hace miles de años, sino que es una biotecnología moderna, una biotecnología actual, que es de la que más voy a hablar yo, del que voy a hablar yo fundamentalmente en esta charla, porque esa es la que tiene dificultades de comprensión y genera cierto temor en la gente, cierto rechazo por incomprensión de en qué consiste. ¿Qué tiene de particular la biotecnología actual o la biotecnología moderna respecto de la antigua o de la empírica? Bien, pues lo más importante que tiene de especial es que se basa en conocimiento científico. A lo largo de todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI, pero sobre todo a lo largo del siglo XX, los científicos han aprendido mucho sobre el funcionamiento de los seres vivos en todos los sentidos, desde un punto de vista fisiológico, desde un punto de vista organizativo, de cómo las poblaciones humanas y de otros animales se organizan y funcionan, pero sobre todo ha aprendido mucho sobre el funcionamiento íntimo, el funcionamiento molecular, celular, genético de los seres vivos, ¿vale? Y sobre todo ha aprendido mucho sobre los genes, el material genético, qué es lo que a los seres vivos nos da la identidad, por qué un ser humano es diferente de un perro o de una lechuga. Lo que nos diferencia es la información genética que tenemos. Esa información genética es lo que transmitimos a nuestros descendientes, conservando la identidad de especie. De un ser humano saldrán seres humanos, no saldrán perros ni lechugas, y de una planta de tomates saldrán tomates y no saldrán plátanos ni hormigas, ¿vale? Eso que nos transmitimos es la información genética, que está formada por una serie de mensajes informativos, que es lo que llamamos genes, ¿vale? Bien, eso es lo que hemos aprendido mucho durante todo el siglo XX. Y cuando digo mucho, lo que quiero decir es que para muchas especies biológicas, incluyendo la humana, a día de hoy nuestro conocimiento de sus genes es tan amplio que los conocemos todos. Conocemos todo el conjunto de genes que forma parte de ese organismo vivo. Eso es lo que llamamos el genoma. Es posible que alguna vez hayáis oído hablar del genoma humano o del genoma ahora del coronavirus. Se ha secuenciado el genoma del coronavirus en toda la población del mundo y se han identificado muchas variantes. Ahora tenemos a Omicron, que es un coronavirus cuyo genoma tiene una serie de mutaciones respecto del coronavirus de hace 2 años, ¿vale? Ese conjunto de la información genética de un organismo, da igual que hablemos del coronavirus, que hablemos del ser humano o de la lechuga o del perro, el conjunto se llama genoma. Y a día de hoy tenemos la información completa del genoma de muchas especies, incluyendo la humana, pero no solo la humana, muchísimas más. Ahí tenéis una fotografía de un cariotipo humano, de hecho, concretamente de una humana, porque fijaos que aquí tenemos 2 cromosomas X, esto es la batería de cromosomas de una hembra humana, en la que podéis ver que los cromosomas, cada pareja de cromosomas, está pintada de un color distinto. Ese color no está pintado con un rotulador, ni está coloreado en el ordenador con un programa de análisis de imagen. Es un color que aparece porque se está marcando cada trozo de ese cromosoma en base a los genes que contiene. Eso significa que para poder colorear cada cromosoma de un color distinto, tenemos que conocer, de hecho conocemos, todos los genes del genoma humano. Y lo mismo con otros muchos organismos. Ahí os he puesto un par de enlaces que no hace falta saberse de memoria, simplemente con que en un buscador de internet escribáis
organismos con genoma secuenciado, os aparece listados enormes de organismos para los cuales conocemos absolutamente todos los genes. Bien, ese conocimiento es la clave de la biotecnología moderna. Todo lo que podemos hacer a día de hoy en biotecnología moderna se sustenta o se debe a ese conocimiento profundo que tenemos del genoma completo de muchos organismos y todos y cada uno de sus genes disponibles, utilizables para poder mejorar algo que tenga que ver con la vida del ser humano, ¿vale? Bien, de eso es de lo que voy a hablar y como el tiempo es limitado, tenemos una horita de charla, no os voy a contar cómo se hacen las cosas, para eso requeriríamos mucho más tiempo, pero sí que os voy a contar unos cuantos ejemplos de aplicaciones biotecnológicas modernas, basadas todas ellas en ese conocimiento profundo que tenemos del genoma de los organismos. Y para intentar que los ejemplos sean de vuestro interés, porque es fundamental que os resulte atractivo lo que se está contando, pues os voy a contar ejemplos en 3 ámbitos de nuestra vida que seguro que todos estamos de acuerdo, todos los que estamos aquí, que son temas muy importantes. Medio ambiente, alimentación y salud. Seguro que no hay nadie aquí que no esté de acuerdo en que son temas importantes, ¿vale? Los voy a abordar en ese orden, primero medio ambiente, luego alimentación y finalmente salud, para ir un poco, digamos, en aumento de interés, en mi opinión, aunque en todos los años que yo llevo dando charlas sobre este tema, hay una cosa que llama mucho la atención y es que el tema medio ambiente va subiendo el interés, lo cual es una excelente noticia, porque significa que la sociedad ha empezado a reconocer el gran problema que tenemos en la conservación del medio ambiente. Hace unos años no era así y ahora cada vez más la gente le da mucho valor a cualquier progreso en el ámbito de medio ambiente y, como en los demás, hay ejemplos muy interesantes de biotecnología y por ahí voy a empezar, ¿vale? Bien, pues hablamos de biotecnología y medio ambiente cuando se aplican técnicas biotecnológicas para mejorar, para solucionar problemas de medio ambiente, se suele utilizar el término bioremediación, ¿vale? Remediación de remediar, de poner remedio, y bio porque se utiliza algún ser vivo, una estrategia basada en seres vivos para solucionar problemas medioambientales. ¿Qué problemas medioambientales? Bueno, pues en principio cualquiera, pero los ejemplos que yo os voy a contar caen en las categorías que tenéis en esta figura. Por una parte, bioremediar vertidos de petróleo en el océano, que es un grave problema medioambiental. Afortunadamente, no todos los días tenemos un accidente de una plataforma petrolífera o de un barco que transporta crudo, pero ocurren con más frecuencia de la que nos gustaría. Y cuando ocurre, tenemos un problema medioambiental muy grave, porque ese crudo vertido en el mar provoca grandes desastres ecológicos en el propio mar y en otros muchos organismos vivos, animales, plantas, a los que puede llegar la contaminación. También os voy a comentar un ejemplo que tiene que ver con suelos contaminados, con terrenos de cultivo o de uso humano muy contaminados por distintos tipos de metales, como puede ser el caso del mercurio, y os contaré un tercer ejemplo sobre contaminación ambiental, sobre presencia de tóxicos volátiles que están en el aire que respiramos todos, ¿vale? Bien, el primer ejemplo es uno de los más importantes que se pueden contar a día de hoy en biotecnología ambiental, biotecnología para el medio ambiente. Y es muy importante porque está muy desarrollado ya, es una mejora que está todavía en elaboración, pero que se ha llegado ya a un grado de refinamiento y de calidad importante y que además ha movido durante años mucho dinero, mucho esfuerzo para sacarlo adelante. La idea aquí es que para eliminar manchas de petróleo en el océano se puede recurrir a una estrategia biotecnológica basada en el conocimiento de los genes, de la información genética de los seres vivos, que permite utilizar bacterias que viven normalmente en el mar. El mar y todo en el planeta está lleno de bacterias,
Hay muchas bacterias que viven de manera normal en el mar, que evidentemente no son bacterias patógenas, ni mucho menos. La mayoría de los microorganismos que hay en el planeta no producen ninguna enfermedad, viven ahí y están ahí, pero no provocan enfermedades. Bien, pues bacterias marinas que son inofensivas para la salud de los animales y del ser humano pueden ser modificadas genéticamente introduciendo en ellas genes de otros organismos, de otras bacterias, que son capaces de metabolizar, de degradar el petróleo. Esas bacterias se conocen desde hace muchos años y se utilizan en el laboratorio con distintos fines. Solo que esas bacterias que son capaces de comerse el petróleo no son capaces de vivir en el agua del mar, ¿vale? Bien, pues identificando los genes de las bacterias que comen petróleo, esos genes identificados se pueden introducir en bacterias marinas. Y el resultado son unas bacterias marinas que cuando se las suelta en un océano donde hay una mancha de petróleo inmensa, son capaces de degradarlo completamente, se lo comen, ¿vale? El petróleo, supongo que sabéis, procede de restos fósiles, está formado mayoritariamente por materia orgánica, por carbono, y eso es utilizado por la bacteria como nutriente para su propia división, es decir, que hace desaparecer la mancha de petróleo. El desarrollo se está mejorando todavía más, haciendo que esas bacterias que se pueden comer el petróleo, además de poder comerse el petróleo, puedan hacer alguna otra cosa que todavía les dé más beneficio para nosotros. Por ejemplo, producir algún tipo de molécula, en este caso plásticos de origen biológico, que tienen un valor añadido tremendo. Es decir, podemos, ya se ha hecho, coger una bacteria marina, ponerle genes de una bacteria que es capaz de comerse el petróleo y ponerle genes de otras bacterias que son capaces de producir bioplásticos, que también existen, se conocen desde hace mucho tiempo, solo que esas que hacen plástico tampoco viven en el mar, ¿vale? Pues genes de dos bacterias distintas, unas que comen plástico y unas que comen petróleo y otras que fabrican plástico, se introducen en la bacteria marina. El resultado es una bacteria marina que elimina una mancha de petróleo del océano sin cobrarnos nada, gratis, y además produce un bioplástico. Aquí tenéis una foto en la que podéis ver estas bacterias. ¿Veis esas bolas blancas enormes? Esas bolas blancas enormes es bioplástico, que esa bacteria ha producido creciendo en una mancha de petróleo. Porque os hagáis una idea de la importancia de los bioplásticos, económica, importancia de valor añadido, esos bioplásticos son fundamentales actualmente en cualquier prótesis. Si alguno tenéis una prótesis de cadera, de rodilla, esas prótesis que nos ponen ahora son de bioplásticos. O ahora cuando vamos al hospital y nos ponen un gotero, ya no tenemos que estar con el brazo estirado los 3 días que te tienen ingresado, porque si doblabas el brazo te clavabas la aguja que tenías metida en la vena. Ahora no, ahora ya puedes doblar el brazo, porque lo que te ponen es un bioplástico. Un bioplástico es un material plástico biológico que es compatible con el ser vivo y no produce alergias ni rechazos. El valor añadido de esos bioplásticos es tremendo. Y aquí tenemos un organismo biorremediador que puede degradar una mancha de petróleo y fabricar plásticos de alto valor añadido para el ser humano. Bien, como os digo, este es uno de los más importantes que se pueden contar porque está muy desarrollado y porque se ha probado ya en vertidos reales y funciona muy bien. El siguiente que os quería contar, que es el de los suelos con mercurio, tiene un pequeño avance, que es que no utiliza bacterias, no utiliza microorganismos, sino que utiliza plantas. Esta vez lo que se ha conseguido es plantas que son capaces de crecer en un suelo contaminado con mercurio, donde otras plantas no pueden crecer, ¿vale? Y además de crecer, son capaces de eliminar el mercurio del suelo. ¿Qué utilidad tiene esto? Pues si tenemos un suelo contaminado con mercurio, donde uno no puede cultivar sus plantas de tomate o de lechuga o de lo que sea para alimentación,
porque el suelo está contaminado, uno puede sembrar estas plantas biorremediadoras, ellas crecerán porque toleran el mercurio y además lo eliminarán del suelo, se retiran esas plantas y el suelo se ha descontaminado, ¿vale? Bien, esto está hecho también y está hecho a partir de unos genes, que aquí están sus nombres, da igual, los nombres, son genes identificados en bacterias. Hace mucho tiempo que se sabe que hay bacterias que pueden crecer bien con dosis altas de mercurio. Se identificaron los genes que permiten eso y esos genes que permiten el crecimiento de la bacteria se han introducido en plantas. De manera que ahora la planta que lleva esos genes bacterianos puede tolerar cantidades importantes de mercurio en el suelo. Y además, en el experimento de verdad que ahora os voy a enseñar, no solo pueden crecer ellas, sino, lo que os decía, lo retiran del suelo, lo absorben a través de las raíces y lo eliminan del suelo. Eso que veis ahí es una planta, la que se utilizó para estos experimentos, que si le aumentamos la cantidad de mercurio en el suelo, empieza a crecer mal y al final no crece, ¿vale? Lo que veis ahí son las plantas manipuladas con los genes de la bacteria, dos distintas. Aunque le aumentemos la cantidad de mercurio, la planta sigue creciendo, ¿vale? Y cuando se analiza la tierra después de que esta planta haya crecido, lo que se observa es que la planta se ha llevado el mercurio del suelo. Es decir, ha hecho una labor de biorremediación de un suelo contaminado, ¿vale? Bien, el tercer ejemplo también tiene que ver con plantas. Este está todavía muy en proceso, no está como para hacerlo ya comercial, y pretende construir grandes árboles, en concreto álamos, es donde se han hecho los experimentos, no plantas pequeñitas, sino árboles grandes, que sean capaces de eliminar contaminantes volátiles del aire. Y los experimentos concretos que se han hecho están encaminados a eliminar el tricloroetileno, que es un volátil tóxico que se acumula en zonas de aire contaminado. Para ello, lo que han hecho ha sido utilizar un gen que en este caso procede de conejo. ¿Por qué de conejo? Bueno, pues porque cuando se empezaron estos experimentos estaba identificado ese gen en el conejo. No es que solamente exista en conejo, existen otras especies, pero cuando se empezaron estos experimentos se disponía ya de la secuencia, el conocimiento de ese gen de conejo y por eso se utilizó el de conejo. Lo que tenéis aquí, en esta fotografía, es un arbolito, un álamo muy pequeño, lo que se llama una plántula de álamo, que tiene muy poquitas hojas todavía, fijaos aquí, 3 o 4 hojitas. Esto que veis aquí es un equipo de laboratorio que permite cerrar herméticamente la tapa e introducir por aquí un aire, un gas de la composición que nosotros queramos. Si uno introduce aquí aire con una carga alta de tricloroetileno, cierra y deja al arbolito ahí dentro y va sacando de ese aire muestras a lo largo del tiempo, pequeñas cantidades de aire, y analiza la cantidad de tricloroetileno en ese aire, se ve claramente que desaparece. El cloroetileno es captado por las hojas del álamo y lo descontamina. Estos árboles tienen ya unos cuantos años, pero como los árboles grandes tardan muchos años en crecer, todavía no hay datos disponibles de si cuando lleguen a ser adultos grandes mantendrán esa capacidad o no. Pero los experimentos que se han hecho hasta la fecha apuntan a éxito y apuntan a que en poco tiempo se podrán fabricar árboles que se podrán plantar en las ciudades, en los polígonos industriales, en las zonas donde se acumula contaminación en el aire y ayudarán a descontaminar el aire que respiramos todos, ¿vale? Bien, 3 ejemplos de biorremediación. No sé qué os habrá parecido, espero que os haya parecido interesante. Y paso a algunos ejemplos de alimentación, ¿vale? Aquí es casi hora de merendar o cenar, según vuestras costumbres. Igual os produce hambre. Os he puesto un dibujo de lo que vemos cuando abrimos una despensa o una nevera de casa. ¿Qué vemos? Seres vivos.
o cosas procedentes de seres vivos, ¿vale? La carne, la leche, los huevos, la mantequilla, todo lo que comemos, o es un ser vivo, o lo está todavía, aunque no nos demos cuenta, pero está vivo, las células están vivas, o lo fue, a veces cuando nos comemos una chuleta congelada un mes en nuestro congelador, eso vivo ya no está, lo estuvo, pero ahora ya no lo está. Ahora, como cojamos una naranja del huerto de al lado de casa y te la comas en ese momento, está viva, o procede de un ser vivo. La leche no es un ser vivo, pero es un producto que da un ser vivo, que es la vaca, ¿vale? Es decir, que todas las materias primas de nuestros alimentos, todas, tienen un origen biológico. Y además, en la obtención de nuestros alimentos, en muchas de las obtenciones de nuestros alimentos, participan microorganismos. Antes he hablado del vino, que es mi campo, pero si pensamos en los derivados lácteos, en los encurtidos, en los embutidos, el vino, la cerveza, el pan, todos esos alimentos, en su elaboración, participa algún microorganismo. Que puede ser una bacteria, puede ser una levadura, puede ser un hongo, ¿vale? Pero todos ellos son seres vivos, por tanto, el potencial de mejora tecnológica, el potencial de mejora biotecnológica en el campo de la alimentación es infinito, ¿vale? Hay montones de cosas que se pueden intentar hacer biotecnológicamente para mejorar alimentación, ¿vale? Bien, hay muchas, yo os voy a contar algunas y voy a empezar con algunos ejemplos en plantas, en mejora de plantas que cultivamos para alimentación, ¿vale? Que cultivamos porque dan un fruto que nos comemos o porque la planta entera, como puede ser una lechuga, es parte de nuestra alimentación. Bien, el primer ejemplo que os cuento es muy importante esta vez porque es uno de los alimentos que llamamos transgénicos, que es legal en este momento en Europa, tanto su cultivo como su comercialización, ¿vale? Y son unas plantas, no es solo una serie de plantas de interés en alimentación que son resistentes a herbicidas, ¿vale? Es decir, son plantas que cuando se echa un herbicida en el campo que mata malas hierbas, la planta que es transgénica no le pasa nada, no se muere, ¿vale? Bien, ¿esto cómo se ha conseguido? Bueno, pues se ha conseguido identificando plantas que de manera natural son resistentes a herbicidas. Las hay, ¿vale? Se ha buscado plantas que son resistentes a herbicidas, como es el caso de Petunia híbrida. Esta planta que veis aquí es una planta ornamental muy bonita, que seguro que habéis visto en muchos jardines, la suelen colocar en las farolas, así colgando. Normalmente las campanitas todas tienen esas franjas blancas y luego el color puede ser morado, rosa, lila, ¿vale? Pues eso es Petunia híbrida y esa planta es de manera natural resistente a herbicidas. ¿Qué se ha hecho? Identificar qué gen, qué parte de la información genética de Petunia híbrida es la responsable de esa resistencia a herbicida y transferirla a la planta de interés agronómico, a la lechuga, al tomate, al maíz, al arroz, que queremos que sea resistente a herbicidas. Y el resultado es buenísimo. La planta es resistente a herbicida. ¿Para qué queremos eso? ¿Por qué queremos una planta resistente a herbicida? Bien, pues la queremos porque eso nos permite hacer un uso más racional de los herbicidas. Eso nos permite que si yo tengo una planta transgénica resistente a herbicida aquí, rodeada de un montón de malas hierbas por aquí, que apenas se diferencia porque todo es verde, y echo aquí un poco de herbicida, mirad lo que pasa. Todas las malas hierbas se mueren y mi planta transgénica resistente a herbicida no se muere. Eso es lo que me permite. ¿Y por qué eso es bueno? Pues porque me permite racionalizar el uso de herbicidas. Me permite cambiar la práctica agrícola normal, que consiste en saturar un campo entre cosecha y cosecha de herbicida para matar todas las malas hierbas, saturarlo, mucho herbicida. Cuando ya termina el tratamiento, hay que esperar un tiempo y luego poner tu cosecha, porque si no, tu cosecha no tira para adelante. Eso genera problemas de acumulación de herbicidas en los acuíferos, los herbicidas en exceso en el suelo van a los acuíferos y genera problemas de contaminación de las aguas.
Con una estrategia como esta, teniendo plantas resistentes a herbicida, nos podemos permitir reducir la dosis de herbicida que echamos en el campo y echarlo al mismo tiempo que está nuestra cosecha, de manera que el problema de acumulación de herbicidas en los acuíferos se disminuye. Permite racionalizar el uso de herbicidas. Como os digo, este desarrollo económicamente es tan importante, la disminución en las pérdidas agrícolas por malas hierbas ha sido tan grande que es uno de los dos ejemplos de vegetales comestibles transgénicos que está legalizado en la Unión Europea. El segundo ejemplo es el segundo caso legalizado en la Unión Europea. Solo hay dos, ¿vale? En toda la Unión Europea, a día de hoy, solo hay dos tipos de modificación genética en plantas comestibles autorizadas, la que os acabo de contar y la que os voy a comentar ahora. La que os voy a comentar ahora es muy importante porque pretende construir plantas de interés en agricultura resistentes a plagas de insectos, ¿vale? Las plantas tienen muchas plagas que ocasionan muchas pérdidas en la agricultura. Algunas de las plagas más importantes son de insectos y hay un tipo de plaga en particular que es esta que tenéis aquí. Esto que tenéis aquí es una larva, es una especie de gusano que en realidad no es un gusano, es una larva de una mariposa, ¿vale? De una mariposa nocturna que es muy voraz y cuando la mariposa pone los huevos en las plantas y los huevos se eclosionan y sale la larva, esas larvas que necesitan alimentarse para dar lugar al insecto adulto, lo que hacen es introducirse en el tronco, en el tallo de las plantas y devorarlo, como las tuneladoras del metro, ¿vale? Van comiéndose el interior de la planta, igual que una tuneladora se come la roca, ¿vale? Y por eso esta plaga se conoce como taladro. Hay taladros del maíz, taladros del arroz, taladros del algodón, ¿vale? Muchas plantas que son atacadas por plagas de este tipo. En la foto de la izquierda lo que se muestra es cápsulas de algodón, he hablado del taladro del algodón. Estas dos de la derecha, que están completamente muertas, son cápsulas de algodón de plantas silvestres. Mientras que esta de aquí, estupenda, con toda la producción de algodón que debe dar, es de una planta transgénica, que ha crecido en el mismo campo, al lado de las otras. Estas han sido totalmente destrozadas por la plaga y a esta ni la han tocado. ¿Qué se le ha hecho a esa planta? Pues lo que se le ha hecho es introducirle un gen que hace muchos años, más de 100, el gen se conoce mucho menos. Lo que se conoce hace más de 100 años es que hay una bacteria, Bacillus thuringiensis, que tiene propiedades insecticidas. Y eso sí se sabe desde hace más de 100 años. De manera que ahí tenéis la fecha, en 1938, en base a ese conocimiento que procede de 1910, se comercializó el primer insecticida que estaba formado por esta bacteria. Se sabe desde hace mucho tiempo y desde hace todos esos años se está utilizando en todo el mundo, echándolo con avionetas por encima de los campos o con mochilas de fumigar, ¿vale? Lo que se ha descubierto más recientemente es qué gen de esta bacteria tiene ese efecto insecticida. Se encontró que ese gen produce una proteína, que es esto que veis aquí, que es tóxica para las larvas de mariposa. Y solo para las larvas de mariposa. No mata a otros insectos, ni mata pájaros, ni peces, ni ranas, ni humanos. Solamente es tóxico para larvas del lepidóptero. Y se sabe por qué. No os lo voy a contar porque es complicado. Si alguien quiere, luego se lo cuento en privado. Pero se sabe perfectamente por qué mata a las larvas del lepidóptero y no mata a nadie más, ¿vale? Bien, pues ese gen de esa bacteria es el que se ha introducido en plantas de interés agrícola. Y el éxito más grande de todos es el que se ha conseguido en maíz. Ahí tenéis una foto de un campo de maíz. La foto está tomada en Centroamérica, donde las plagas de taladro acababan con cosechas enteras de maíz en toda Centroamérica. Ahí veis un campo donde no hay ni una sola planta viva, ni una sola mazorca, arrasado por el taladro.
Las plantas manipuladas genéticamente que tenemos en la actualidad son totalmente insensibles a la plaga del taladro, porque la planta produce su propio insecticida. Y fijaos lo que estoy diciendo. En el caso anterior, el de los herbicidas, el herbicida hay que seguir usándolo, ¿vale? La planta es resistente, pero uno tiene que seguir echando herbicida en el campo. Aquí no. Aquí ya no se usa insecticida, porque la planta produce su propio insecticida, ¿vale? Y además, por si a alguien le pasa por la cabeza, el trabajo está tan bien hecho que la planta lo produce no en toda la planta, lo produce donde queremos que lo produzca. Y en la mazorca, que es lo que nos comemos, no hay insecticida. Aunque lo hubiera, no pasaría nada, porque es una proteína de Bacillus que no es tóxica para nosotros. Pero es que además no lo hay, ¿vale? La mazorca, lo que nos comemos de la planta, no lleva insecticida. Bien, el tercer ejemplo que os quería comentar tiene que ver con la introducción en plantas de complementos nutricionales. Y en particular, el ejemplo que os cuento tiene que ver con la introducción en arroz de vitamina A, ¿vale? El arroz, que es un alimento fundamental en todo el mundo, es totalmente deficitario en vitamina A, no tiene vitamina A, ¿vale? Esta estrategia estaba encaminada, se encaminó hace ya muchos años a conseguir un arroz con vitamina A. Y para conseguirlo, esta vez no bastaba con un gen. Fue necesario introducir en las plantas 3 genes distintos, porque la producción de vitamina A es un proceso de transformaciones químicas que llamamos metabolismo, ¿vale?, que requiere más de un gen, en este caso requería 3. Esos 3 genes, como pone aquí, se obtuvieron de otras plantas, como la planta de narciso, y de una bacteria, esta que veis aquí, que se llama Erwinia auredovora, que es una bacteria habitante normal del suelo, que tampoco tiene ningún poder patogénico, ¿vale? Esos 3 genes se introdujeron en las plantas de arroz y el resultado son unas plantas que producen vitamina A. En la foto no se aprecia muy bien, y menos a la distancia que la veis vosotros, pero las espigas donde están el grano de arroz son un poquito amarillas. Y ese poquito amarillo es justamente porque tienen vitamina A. La vitamina A procede de un pigmento que se llama betacaroteno, que es el que le da el color a las zanahorias, por ejemplo, ¿vale? Ese pigmento es el que genera la vitamina A, y en esta foto se aprecia, si se ve de cerca, bien. Para que lo veáis mejor, os pongo esta foto de los granos, apreciéis el color amarillito, ¿vale? No es colorante alimentario, no es que sea arroz de paella, es que el arroz lleva betacaroteno, que es el precursor de la vitamina A. Y además, este trabajo, que lleva en marcha más de 20 años, se ha mejorado muchísimo, porque esta primera versión tenía poca vitamina A, pero poquita, ¿vale? No mucha. El desarrollo se ha mejorado posteriormente, utilizando solo genes de plantas, no utilizando nunca genes de bacterias, y además genes de plantas que son de manera natural muy buenas productoras de vitamina A, ¿vale?, para conseguir que el arroz sea también un buen productor de vitamina A. El resultado es esto que veis aquí. Este es el arroz original, este es el que hemos visto en las fotos anteriores, y este de aquí, súper amarillo, es el arroz dorado. El arroz que recibe el nombre de arroz dorado, porque tiene una cantidad de vitamina A muy alta. ¿Muy alta para qué? ¿Para qué queremos un arroz con vitamina A? ¿Alguien se lo está preguntando? ¿Os lo estabais preguntando? Bien, nosotros aquí en Valencia para nada, porque la ensalada del domingo no falta al lado de la paella, ¿vale? Pero en el sureste asiático los niños solamente comen arroz. Y tenemos un problema gravísimo, que lo podéis buscar, de ceguera prematura y muerte por deficiencia absoluta de vitamina A. Eso se podría solucionar con un arroz enriquecido en vitamina A de esta manera, ¿vale? Que sepáis que este desarrollo, a diferencia de los 2 anteriores, no es comercial, porque no hay unos intereses económicos detrás. Este trabajo se ha hecho con una donación inmediata de los resultados a la Organización Mundial de la Salud, y está en proceso
intentar que llegue a donde tiene que llegar, a donde hace falta de verdad un arroz que tenga vitamina A. No hace falta en el primer mundo, donde comemos muy bien, pero sí podría hacer falta, sí puede hacer falta en lugares donde los niños comen prácticamente solo arroz, ¿vale? Bien, os cuento ahora dos ejemplos de animales, ¿de acuerdo? ¿En animales qué? Pues en animales también. Os cuento un ejemplo que el resultado exitoso a punto de comercializarse en Canadá está hecho con peces. Se trata esta vez de obtener animales que nos comemos que sean más grandes. Que sean más grandes comiendo lo mismo. Porque claro, si uno tiene que darle de comer mucho más al animal, ¿dónde está el beneficio? ¿Vale? Bien, esta idea procede de experimentos muy antiguos, de los años 80 del siglo pasado, en los que se demostró que si uno aumenta la producción de hormona del crecimiento, se consigue un aumento de tamaño, como es lógico. Bien, estos salmones tienen un aumento de la producción de hormona de crecimiento propia. No tienen ningún gen de otro organismo, pero su propio gen de hormona del crecimiento está manipulado para que produzcan mucha más hormona del crecimiento y como consecuencia crezcan mucho más. Ahí podéis ver dos salmones de la misma edad, criados en el mismo tanque, con la misma alimentación, y veis que este es mucho más grande. Y además, esos están muertos encima de un banco para medirlos. Cuando están vivos son animales completamente sanos. Y no tienen ningún gen que no sea propio, solamente tienen más producción de lo propio. Otro ejemplo, se han fabricado ya cerdos que contienen en su carne un cierto contenido de ácidos grasos omega 3. No sé cuánto de puestos estáis en cuestiones nutricionales, pero desde hace mucho tiempo se considera que las grasas ricas en ácidos grasos omega 3, sobre todo las grasas vegetales, pero también las de algunos pescados, por ejemplo, son mucho más sanas que las grasas animales normalmente saturadas, ¿vale? Bien, la carne de cerdo es una carne muy apreciada organolépticamente, pero de toda la vida se ha oído decir, y es verdad, que tiene un alto contenido en grasa. La idea aquí sería que ese contenido en grasa de la carne de cerdo pudiera ser una grasa más saludable, a base de introducir en su grasa ácidos grasos de tipo omega 3. Bien, ¿cómo se ha hecho esto? Pues esto se ha hecho utilizando obviamente cerdos y un animal, este que veis aquí, que se llama Cenorhabditis elegans. Esta foto está hiperampliada. Realmente este gusanito mide 1 milímetro de longitud, ¿vale? Es muy chiquitín, se conoce todo su genoma, todos sus genes, y se sabe que produce omega 3. Bien, pues un gen de este gusano, responsable de la producción de omega 3 en el gusano, se transfirió a cerdos. No a cerdos ibéricos de estos de pata negra que tenemos aquí, sino a cerdos de laboratorio, y el resultado fueron esos 3 cerditos que tenéis ahí, que no son los del cuento, que son los de verdad, los que se obtuvieron en este experimento, que son cerdos clónicos que llevan el gen de este gusano y que efectivamente tienen omega 3 en su carne. Comprobado, cantidad apreciable de ácidos grasos omega 3 en su carne. También tienen grasa animal normal, la que tiene normalmente el cerdo, pero el contenido en ácidos grasos omega 3 es perfectamente detectable, ¿vale? Otro ejemplo, esta vez en microorganismos. Solo os voy a poner uno, aquí hay muchísimos que se podrían poner, pero os voy a poner uno que me parece muy relevante, que es el uso de bacterias de las que se utilizan normalmente para hacer yogur o derivados lácteos, bacterias lácticas, que llevan en su genoma un gen que permite producir la vacuna antitetánica, ¿vale? La idea aquí es que la bacteria lleve en su superficie una molécula con capacidad inmunizadora, una vacuna, y se ha probado con la vacuna del tétanos. Aquí tenéis una foto de Clostridium tetani, que es el microorganismo causante del tétanos, y esto es un grabado antiguo de una muerte por tétanos, por parálisis muscular, que es lo que provoca la toxina tetánica.
Hay vacuna contra el tétanos desde hace muchos años, seguro que todos nosotros estamos vacunados contra el tétanos alguna vez en nuestra vida, ¿vale? Bien, esta estrategia pretende que esa vacuna la produzca una bacteria de la que se utiliza para hacer yogur, de manera que nos podamos vacunar comiendo, ¿vale? Comiendo yogur, al comernos el yogur nos estamos vacunando. Y me gustaría que vierais que no me refiero a vacunación oral, no me refiero a que vas al médico y te dan la vacuna como una gotita, no, te vacunas comiendo un alimento, ¿vale? Eso está teniendo mucho éxito y se está haciendo no solo en bacterias, también en frutas. Se están fabricando plátanos que permiten vacunarse, o fresas, cualquier producto que nos comamos crudo, ¿vale? Si lo cocinamos, matamos la vacuna. Acordaos de estas vacunas que nos resultan tan familiares ahora, que siempre tienen que estar en frío, menos 80, menos 20, ¿vale? 4 grados, porque las vacunas se inactivan, se matan por el calor. Por tanto, esta estrategia, que se conoce con el nombre de vacunación a través de la alimentación o a través de la cocina, necesita introducir esa vacuna en algún alimento que nos comamos crudo, ¿vale? Como os digo, iremos a hablar mucho de esto en el futuro, porque está teniendo cada vez más importancia. Y para ir llegando al final, vamos a comentar unos ejemplos en el ámbito de la salud, que como siempre suele ser muy importante, y en los días en los que estamos pues todavía más. Aquí se podrían contar muchas cosas distintas también si tuviéramos mucho tiempo, y lo que os voy a contar son solo unos cuantos ejemplos en el campo del diseño de fármacos y un último ejemplo sobre diagnóstico genético, que yo creo que es de lo más interesante que se puede contar, ¿vale? Bien, en el diseño de fármacos, deciros, por si no lo sabéis, que toda la insulina que se está gastando en el mundo a día de hoy, o sea, cualquier persona diabética que se esté tratando con insulina, la insulina que se está poniendo es una insulina biotecnológica, es una insulina humana producida por bacterias, ¿vale? Toda. Si alguno de vosotros usa insulina o conoce a alguien, pedirle el frasquito y buscar en las instrucciones o en la descripción del fármaco, y veréis cómo pone insulina humana recombinante. Ese recombinante hace referencia a que la hemos obtenido por una técnica de manipulación genética. Y tenemos la grandísima suerte de que cuando ponemos el gen humano de la insulina en una bacteria, la bacteria fabrica insulina humana, perfecta, igual que la que fabricamos nosotros cuando nuestras células productoras de insulina están sanas, cuando no tenemos diabetes, ¿vale? Esto es un gran éxito ya antiguo. Es manipulado genéticamente poniendo el gen humano en una bacteria. Siempre que se puede producir así un fármaco, es estupendo. Estupendo porque manipular genéticamente una bacteria es muy sencillo y en general no tiene grandes problemas éticos. A la mayoría de nosotros no nos suele dar pena de la bacteria. No nos produce un rechazo ético, ¿verdad? Yo tengo muchos amigos que son biólogos evolutivos. Yo no soy bióloga evolutiva, experta en evolución, ¿vale? Pero yo tengo muchos amigos que lo son. Y siempre dicen que es una cuestión de proximidad filogenética, ¿vale? Un monito lo vemos muy parecido, un mamífero también, un perro, estamos muy cerca, somos mamíferos. Si nos vamos a un pez, la cosa ya nos da menos pena. Un insecto, a nadie le da pena chafar una cucaracha. No somos conscientes de que las plantas experimentan sensaciones de daño, pero las experimentan, ¿vale? Cuando le cortamos una hoja o una flor a una planta, los mecanismos moleculares que la planta pone en marcha como respuesta son los mismos que nos ponemos nosotros. Las células de la planta hacen lo mismo que hacen las nuestras si te cortan un brazo, lo mismo, ¿vale? Pero no tenemos esa sensación porque lo vemos como muy lejano. Evidentemente las bacterias o los virus, que también son seres vivos y organismos vivos, no nos producen esa pena. Por tanto, siempre que se pueda utilizar esta estrategia para producir un fármaco humano, es fantástico. Pero, por desgracia, hay muchos fármacos humanos que no se producen bien en bacterias. Y la ciencia sabe por qué. Lo que no sabe todavía es cómo solucionarlo. Pero sabemos por qué. Algunos fármacos, ahí tenéis un montón de fármacos
que tienen que ver con distintas enfermedades humanas que no se pueden producir en bacterias. Y desde hace mucho tiempo se está intentando producirlos en otros sistemas biológicos, concretamente en animales. En mamíferos, la mayoría de las veces, porque son filogenéticamente muy próximos a nosotros, y también porque en mamíferos tenemos la opción de producir el fármaco de manera que las hembras de esos animales, mamíferos, las vacas o las cabras o las ovejas, produzcan el fármaco a través de su leche. Eso que veis ahí es un ejemplo... ¡Ay, me he pasado una, perdón! Esto que veis aquí es un ejemplo precioso, hecho en Argentina, de unas vacas, de unos machos, unos toros, que llevan el gen humano de la hormona del crecimiento. Pero lo llevan de manera que solo se produce en la glándula mamaria de las hembras que están lactando. En el resto del animal no hay hormona del crecimiento. En los machos en ningún sitio. Y en las hembras solo en glándula mamaria de una hembra lactante. Y la proteína, la hormona del crecimiento, sale en la leche de la vaca, de donde la podemos purificar y utilizar para tratamiento de niños con problemas de enanismo, ¿vale? De una manera muy sencilla. Estos animales que tenéis aquí son animales modificados genéticamente con el gen humano de la hormona del crecimiento. Este en particular es un ternerito que se llama Pampero, en honor de la Pampa argentina, que es el primer macho que se ha conseguido. Su madre ya era capaz de producir leche con hormona de crecimiento humano. Y a partir de su madre ha nacido este macho que lleva el gen humano y que puede generar todo un ganado descendiente suyo de machos y hembras, machos que transmitan el gen, hembras que llevan el gen y producen la hormona del crecimiento en su leche. Es una maravilla de resultado. Hay algunos casos que no funcionan bien en leche y se está trabajando también en otras opciones. Por ejemplo, el interferón. No sé si conocéis el interferón, espero que ninguno de vosotros esté en este momento en tratamiento con interferón, porque si lo está, pues significará que tiene un problema oncológico o vírico muy grave. El interferón es una proteína que tenemos todos y que nos sirve para defendernos de manera normal, que sirve, es útil en el tratamiento de algunas enfermedades. Por ejemplo, el tratamiento de la hepatitis C, que no sé si sabéis que a día de hoy ya se puede curar con un tratamiento con interferón. Desgraciadamente, no podemos a día de hoy producir suficiente interferón para curar a todos los enfermos de hepatitis C. No sé si habéis oído que hay plataformas de pacientes pidiendo que sea un tratamiento incluido en la seguridad social para todo el mundo. Sí, todos estamos de acuerdo, pero no somos capaces todavía de producir industrialmente suficiente interferón para tratar a todos los enfermos. Bien, este fármaco es uno de los que tiene problemas de producción tanto en bacterias como en mamíferos. Se está haciendo ensayos para obtenerlo en huevo, en clara de huevo de gallina, ¿vale? Con una estrategia similar, el gen humano del interferón se puede introducir en aves para que se exprese exclusivamente en el huevo, como las proteínas que están de manera normal en la clara del huevo, la albúmina fundamentalmente, de manera que esas gallinas acumulan el fármaco en los huevos, ¿vale? No es que salga la cápsula del huevo, pero se puede purificar con bastante facilidad y el resultado es un fármaco que además, y esto sí que es muy importante, si las cosas se hacen bien, es un fármaco estéril, porque mientras el huevo de la gallina no se rompa, lo que hay dentro es estéril. Estéril quiero decir que no tiene bacterias ni virus. Imaginaos lo importante que es eso en un fármaco que tenemos que inyectar en las venas de una persona. El que lo podamos producir estéril. Bien, esto tiene un auge tremendo en este momento. Os pongo aquí una fotografía que es de una científica trabajando en este campo con su gallina de los huevos de oro, y nunca mejor dicho, porque esos son huevos de oro. Es decir, el valor que tiene poder producir fármacos de esta manera no tiene nombre, creo que todos lo entendemos. Tanto en este caso, el del interferón, como el que os he enseñado antes de la insulina, se ve claramente
en el fármaco comercial que lo pone recombinante humano, ¿vale? O sea que ya hay, solo que no somos capaces de producir todavía la cantidad suficiente. Bien, no puedo dejar de hablar de vacunas, por supuesto, solo de este tema podríamos estar toda la noche aquí hablando, pero que sepáis que las vacunas actuales, y no me refiero a las de la COVID, me refiero a la vacuna de la gripe, que muchos de los que estamos aquí, que somos ya mayorcitos, nos la ponemos todos los años, son vacunas recombinantes, vacunas que producimos a partir de los genes del virus que nos causa la enfermedad o de la bacteria que nos causa la enfermedad para producir un fármaco seguro, muy seguro, y lo digo, muy seguro, porque no tiene ninguna capacidad de contagiarnos. Las vacunas de ahora no son como las que nos ponían en la escuela a nosotros cuando éramos pequeños, que era el bacilo de la tuberculosis matado, entre comillas, por calor, que alguno no se moría y te producía la tuberculosis, ¿vale? Ahora no. Ahora lo que se utilizan son genes del patógeno para producir la molécula que es antigénica, y eso es lo que te pinchan. Y eso es así en la vacuna de la gripe, mirad que lo pone aquí, ¿vale? Recombinant, ¿vale? Está obtenida por técnicas biotecnológicas, o esta de aquí, que es la vacuna contra el virus del papiloma humano, que hace unos años se recomendó para todas las niñas menores de 12 años, se sigue recomendando, incluso ahora ya se recomienda también para los niños, ¿vale? Esta también, veis aquí, vacuna recombinante, todas están obtenidas así, no las de ahora de la COVID, llevamos ya muchos años con vacunas recombinantes, y eso es lo que nos permite que la vacuna de la gripe, por ejemplo, tengamos cada año la vacuna para el virus de la gripe de este año, que no es igual que el del año pasado. Como la variante Omicron del coronavirus no es como el coronavirus de hace 2 años, lo del coronavirus no es nuevo del coronavirus, es de toda la vida. Lo que pasa es que lo de la gripe lo tenemos tan asumido que ni nos paramos a pensarlo, pero es lo mismo. El virus de este año de la gripe es una variante del año pasado, ¿vale? Lo mismo. Bueno, pues esas bacterias son recombinantes obtenidas por técnicas biotecnológicas. Y, por supuesto, las de la COVID. Las de la COVID, todas hemos podido tener en cuestión de un año las vacunas listas porque son recombinantes. Ahí se ha buscado qué gen del coronavirus es el más adecuado para fabricar la vacuna. De todas las proteínas que fabrica el virus, ¿cuál es la que va a dar un mejor poder antigénico? Que ya sabéis que es la proteína de la espícula, que todo el mundo lo ha oído, ¿vale? Y esa proteína es la que en diferentes versiones forma parte de las diferentes vacunas. Todas ellas buenas, todas ellas exitosísimas y todas ellas mezclables, no pasa nada, ¿vale? Todas hacen lo mismo, por diferente mecanismo, pero todas hacen lo mismo, ¿vale? Bien, de esto podríamos hablar mucho, si queréis alguna pregunta después me la hacéis. Y ya lo último, que creo que me estoy alargando un poco de más, esto no tiene nada que ver con manipulación genética, pero no quería dejar de mencionarlo porque también es biotecnología moderna. El conocimiento muy detallado de los genes y de los genomas nos da más opciones. Por ejemplo, hacer un diagnóstico genético de muchas enfermedades. Lo que tenéis ahí es un dibujo de todos los cromosomas humanos. Y sobre cada cromosoma, aunque no lo podáis leer bien, está escrito el nombre de una o más enfermedades genéticas humanas que sabemos perfectamente a qué gen se debe, al defecto de qué gen se debe y dónde está. Sabemos que está en tal cromosoma, ahí está el gen que cuando se nos destartala nos provoca una enfermedad genética. ¿Esto qué permite? Pues como sabemos dónde está y quién es, nos permite hacer un diagnóstico precoz, muy precoz, de la probabilidad que tenemos de padecer enfermedades genéticas. A día de hoy, cuando uno tiene antecedentes familiares y tiene una evidencia de riesgo de tener una enfermedad grave, va al médico, lo dice, y si los antecedentes lo justifican, te hacen un análisis genético que te dice la probabilidad que tienes de tener esa enfermedad. Creo que todos habréis oído alguna vez, y si no, lo oís ahora, que hay algunas personas famosas, que han decidido amputarse las mamas porque tienen una altísima probabilidad de tener un cáncer de mama.
Eso se puede diagnosticar, ¿vale? Se puede diagnosticar en un adulto, la probabilidad de tenerla. Se puede diagnosticar en un embrión, diagnóstico prenatal. Luego cada uno que haga lo que quiera. Yo no voy a entrar en valoraciones de si uno debe o no debe, eso ya es cuestión de cada cual, pero se puede hacer un diagnóstico prenatal para saber si un embrión tiene alguna enfermedad genética o no. Incluso se puede hacer un diagnóstico preimplantacional. Una pareja que tenga una probabilidad altísima de tener hijos con una enfermedad genética concreta puede hacer una selección de embriones, ¿vale? Puede hacer una fecundación in vitro y seleccionar embriones libres de enfermedad. Eso se ha hecho ya también en casos muy justificados, donde la probabilidad de una enfermedad muy grave en la descendencia hace que los comités de ética, de los que hablábamos antes de empezar la charla, den visto bueno a que se haga esa selección de embriones en un diagnóstico preimplantacional, ¿vale? Bien, yo creo que esto vale la pena que lo conozcáis y ojalá tuviéramos tiempo para explicar muchas más cosas. Y bueno, pues para terminar, por supuesto que todo lo que os he contado tiene un montón de repercusiones éticas y de seguridad. No os quepa duda que está en la mente de todos los científicos y de todas las autoridades que controlan estos procesos. Claro que las tiene, muchísimas. Y mi mensaje al final sería que todo lo que hacemos en la vida tiene repercusiones éticas, de seguridad, legales, de todo, y lo que hay que hacer es siempre valorar el beneficio y el riesgo que se corre, es decir, poner en la balanza cualquier avance tecnológico, biotecnológico, del tipo que sea, qué ventaja nos puede proporcionar y qué riesgos corremos. Y hacerlo de una manera homogénea, es decir, que si consideramos que una tecnología es válida para producir un fármaco, la misma tecnología debería ser válida también para un alimento. Si tenemos pegas en un caso, deberíamos tenerlas en el otro. O sea, ser consistente en la valoración de riesgos, hacer una valoración seria, científica, de cuándo uno de estos desarrollos pueda valer la pena o cuándo no, en cualquier ámbito, ¿vale? Y que esa valoración de riesgos, además, tenga un criterio, si es posible, científico, ¿vale? Un criterio de conocimiento. Y os digo lo que quiero decir. Os he puesto ahí un chiste, que a mí me gusta mucho utilizar chistes científicos en las charlas, que os traduzco abajo lo que dicen. Aquí veis a un niño delante de un tribunal de profesores de la escuela, y dice la señora: vamos a retirarte tu primer premio, hemos encontrado trazas del DNA, el material genético, de tus padres en tu trabajo de ciencias. ¿Qué quiero decir? Pues que, obviamente, si no, no serían sus padres, si no, no sería hijo. Es que no nos inventemos cosas raras, que cuando se haga una valoración de riesgos y de criterio de uso, se tenga en cuenta conocimiento científico y no paranoias y no cosas que no tienen ningún fundamento, ¿de acuerdo? Bien, pues eso es todo lo que os quería contar. Muchas gracias por escucharme. Y cualquier duda o pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido extraordinaria y amena a la vez. Vamos a iniciar un turno de preguntas. Yo les colocaré el micrófono para que no esté pasando de mano en mano, y además no se quiten la mascarilla cuando hagan la pregunta. Pero voy a coger para limpiar un poco. Sí, yo no cojo este. ¿Hay alguien que quiera? Buenas tardes. Hola. Enhorabuena por la charla que nos ha dado, en particular por la pedagogía con que lo ha expuesto, ¿no? Yo tenía una pregunta realmente sobre la primera aplicación que se ha explicado esta tarde, relativa a la aplicación en el medio ambiente, ¿no? Y es respecto a esas plantas que eliminan el mercurio, entiendo que a lo mejor también plomo, otros metales pesados, o estas otras que eliminan el cloruro del aire. Esos materiales, esas moléculas o esos átomos, ¿dónde quedan? Porque si no estamos cambiando de sitio,
el tóxico, pero el tóxico está ahí. Muy buena pregunta. Pues la situación es diferente en el caso del mercurio y en el caso del petróleo, o en el caso del aire, ¿vale? Porque en el caso del mercurio, es totalmente verdad lo que dices, la planta coge el mercurio, pero el mercurio no desaparece. El mercurio es un elemento químico que está ahí, ¿vale? Y que es tóxico por sí mismo. Entonces, ahí tú lo que tendrías que hacer es retirar esas plantas, evidentemente, y quitarlas del suelo y hacer con ellas, pues como haces con la basura o con los residuos nucleares. Lo quitas del suelo, biorremedias el suelo, pero el tóxico no desaparece, es verdad, totalmente. Sin embargo, en los otros dos casos, tanto en el caso del petróleo como en el tricloroetileno, esos dos compuestos, el petróleo y el tricloroetileno, no son elementos químicos, son moléculas complejas que tienen una base de carbono como los seres vivos. Y en esos casos, esos dos casos, el del petróleo y el del tricloroetileno, sí que desaparecen, porque lo que la planta hace en un caso y la bacteria en el otro es metabolizarlo. Es decir, descomponen la molécula y el carbono que forma parte de la molécula, la bacteria o la planta la utilizan para hacer sus propias proteínas y sus propias moléculas. O sea que en esos dos casos sí que es una eliminación. De verdad. En el otro caso es una retirada de ese compuesto tóxico del suelo que luego, claro, tú lo tendrías que quitar de ahí y llevártelo, pues como hacemos con las pilas. ¿Qué hacemos con las pilas? Pues tirarlas ahí un botecito que alguien hará algo con ellas, no sabemos muy bien qué, pero bueno, si tú lo retiras del suelo por lo menos puedes cultivar. Pero tienes toda la razón, en ese caso no es una desaparición, es una limpieza del suelo y un problema después de cómo deshacerte de eso. Sí, buenas tardes. Solo una duda sobre, en el primer ejemplo que nos ha puesto del uso de bacterias para descomponer el petróleo, fabrican plásticos, me ha venido a la mente al oírlo, ¿existe algún desarrollo? Porque, bueno, la gran preocupación que hay ahora de la generalización de plástico en el mar y en la naturaleza, vamos, si existe algún desarrollo para que haya bacterias que descompongan el plástico y lo conviertan Muchos. en saludable. Los hay. El problema, vamos a ver, hay conocimiento de microorganismos, productores y degradadores de plástico se conocen desde hace muchísimos años. El problema es que los degradadores no degradan por igual todos, muchos de los que utilizamos más en los envases, de los que resultan más contaminantes, son degradados muy ineficientemente y sí que hay muchísimo trabajo de mejora de eso. De todo tipo, eso no lo he contado, pero podríamos dedicarle muchísimo tiempo, porque sí que lo hay. El problema principal que tenemos es que hay algunos de los plásticos que más utilizamos, sobre todo los plásticos habituales de las botellas de agua que son transparentes, esos son tipos de plásticos que llevan una serie de tratamientos que los hacen todavía más resistentes a la degradación. Y claro que hay mucho trabajo. Ahora mismo, porque te hagas una idea, es una de las líneas principales de financiación en la Unión Europea. Cualquier idea que tenga que ver con tratamiento de plásticos. Una ventaja de los plásticos biológicos, como los que se pueden conseguir de esa manera, es que son más fácilmente degradables que los plásticos artificiales, ¿vale? Y hay muchísima investigación en marcha, claro que sí. Lo que pasa es que estamos muy lejos de conseguir algo, porque el volumen de plásticos acumulados, o sea, la cantidad que tendríamos que tener de microorganismos que lo degraden, bueno, no me lo puedo imaginar lo que haría falta. Póngase. Que no nos la quitemos. Ahora que era al revés. No. Había antes al revés. Perdona. No pasa nada. Ah, sí, gracias. Evidentemente el rechazo es muy conocido el rechazo a estos productos por una incomprensión y por un tema muy serio y muy grave, que es, desde el punto de vista público, que es que, por ejemplo, el desarrollo del Bacillus thuringiensis, la genética del Bacillus thuringiensis en el maíz y demás, fue creada por la misma empresa que hizo el herbicida. Con lo cual la gente piensa, claro, así cualquiera. Sin embargo, el Bacillus thuringiensis, el uso fuera que está permitido como ecológico, es una gran bomba ecológica y está permitido un cultivo ecológico porque mata absolutamente a todas las mariposas y mata a los pájaros que comen las mariposas.
Y sin embargo, le echan la culpa, en este caso conocía a Monsanto, ahora Bayer, de que ha hecho esta barbaridad cuando precisamente haciendo esa genética no produce ese problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que la gente desconfiamos evidentemente de las farmacéuticas y de la empresa química. Claro. Depende de la universidad y del dinero de las comunidades europeas que os den en la investigación a vosotros y se las quita a ellos, pero por todo el morro. ¿Dónde vamos a reclamarlo? Pues no sé, a mí mismo, por ejemplo. Tienes toda ¿Vale? la razón. Es verdad que hay una desconfianza tremenda hacia las grandes empresas. Eso es una realidad, ¿vale? Y además muchas veces ganada a pulso. O sea, yo no voy a discutir que la desconfianza a veces será ganada a pulso, pero también, como investigadora pública que soy de una universidad pública que es la nuestra y con muchos problemas de conseguir financiación para lo que hago, déjame también que rompa un poco una lanza en el sentido de que yo tampoco no me gusta demonizar a las empresas, porque al fin y al cabo una empresa, su objetivo es ganar dinero. Son comerciales. ¿Por qué? Porque lo ha hecho una empresa. Con mucho dinero para pagar abogados y para tener todo el tiempo que haga falta, presentar todos los papeles que haga falta. Cuando eso lo hacemos en una universidad pública, que los investigadores no tenemos ni idea, ni de abogados, ni de patentes, ni de nada, no hay manera de sacarlo adelante. Y ese es el caso del Arroz Dorado. El Arroz Dorado lleva más de 20 años hecho. Y no hay manera de sacarlo adelante. ¿Por qué? Porque como no hay alguien que va a ganar dinero detrás, no hay manera de sacarlo adelante. Entonces eso también es una realidad. Es una realidad. Mira, esta misma semana, el lunes, estuve yo en una charla sobre diseño de fármacos, de un experto español y de Valencia en diseño de fármacos, que nos estuvo contando, o sea, de hecho, el planteamiento de su charla fue empezar preguntándonos al público, lo voy a preguntar yo también ahora, o sea, ¿cuántos de vosotros pensáis, de verdad, honestamente, que las vacunas COVID se han obtenido demasiado rápido? Demasiado rápido. Fijaos en la palabra demasiado, ¿eh? Sí. ¿Lo pensáis bastantes? Pues no. No, ni muchísimo menos. Él explicó perfectamente, es un profesional cualificado, y fiable, yo lo conozco y es fiable. Explicó todos los procedimientos que se han hecho con todas las vacunas comerciales de COVID que tenemos en este momento y no ha ido demasiado rápido. Lo que ha habido es mucho dinero. ¿Cuánto habéis pagado por las vacunas? Vosotros. ¿Cuánto ha pagado el Estado español? ¿Cuánto desarrollo y dinero invertido por las empresas que lo han hecho no ha llegado a término y es dinero perdido por la empresa? Luego las que venden, venden, y venden mucha, pero ¿y todas las que no? Porque tenemos ahora mismo 4, 5, 6. Hay más de 70 vacunas producidas en este momento, de las que las otras 70 se han tirado a la basura. Y eso es dinero invertido por la empresa que no va a ningún sitio. Entonces, claro, todo hay que valorarlo en ese sentido, ¿vale? Es importante, por eso que yo no voy a romper una lanza a favor de las empresas, porque no soy de una empresa, pero sí que entiendo que para muchas cosas el privado llega más lejos que el público, está claro. Ojalá la investigación pública estuviera suficientemente bien financiada como para que estas cosas se pudieran hacer. Y ojalá en las universidades tuviéramos un batallón de abogados sacando adelante nuestras patentes, que no lo tenemos, claro que no. Una cosita más por allí, al final, por aquí. Como seguramente es inevitable hablar de las COVID, o ya ha salido el tema, de pasada me ha parecido entender que ha dicho antes algo así como que hay varias vacunas y todas serán iguales. Digo esto porque seguramente todos hemos leído a nivel de prensa y medios de difusión que había, me parece, 2, Moderna y no sé qué otra, que era ARN mensajero. No sé si se puede explicar con facilidad qué es eso. ¿Cuál es la diferencia, sencillamente? Con facilidad relativa, pero sí. Cuando yo decía que eran iguales, lo digo en el sentido de que todas ellas nos van a inmunizar, ¿vale? Todas ellas. Y todas ellas tienen una serie de riesgos, de posibles efectos secundarios más o menos peligrosos, como todos los fármacos que tomamos, ¿vale? Eso también lo habéis oído muchas veces. El problema más grave que hemos tenido con esta vacuna es el de los trombos. Todas las mujeres que hay aquí que hayáis tomado anticonceptivos en vuestra vida, como 1000 veces más de riesgo que la vacuna. Sed conscientes. Y nos los hemos tomado 30 años de nuestra vida tan tranquilas, ¿vale? Bueno,
Eso quiere decir que... Ay, perdón, sí. Perdón, el que está grabando, perdón. Decía que son iguales en el sentido de que todas nos van a proteger, todas tienen una serie de riesgos. Esos riesgos tienen que ver no con la vacuna que te ponen, sino con la respuesta inmune que produce en tu cuerpo. Por eso no nos da la misma reacción a todos, porque el mismo principio activo en unas personas tienes un nivel de respuesta, en otros tienes otra, en alguien tiene alguna complicación que no sabía con las plaquetas y le provoca un trombo, en el de al lado no, ¿vale? Eso es lo que quería decir, que son iguales. Es cierto, como ha preguntado el compañero, que no son técnicamente iguales, están fabricadas de manera distinta, eso es lo que las diferencia, ¿vale? Y entonces, ¿qué son esas formas distintas? Bueno, pues las dos, digamos, que la gente tiende a considerar mejores. Voy a volver a la figura un momento, a ver. Las dos que la gente tiende a considerar mejores son la de Pfizer, esta de aquí, y la de Moderna, que son las de RNA, las de ARN mensajero, ¿vale? Que también hay mucha gente que piensa que lo del ARN mensajero es un invento de ahora, de la COVID. Para nada. Hace muchos años que se viene trabajando en fármacos basados en la estrategia del ARN mensajero. Lo que pasa es que no había habido ninguna situación crítica que pusiera tanto dinero en esa investigación como para sacarlo adelante. Como ahora nos estábamos muriendo, el dinero ha aparecido y se ha hecho, pero eso se venía trabajando hace mucho tiempo. Y entonces, intento explicaros la diferencia, ¿vale?, entre las de ARN mensajero y otras, como puede ser la de AstraZeneca, que supongo que estaréis de acuerdo conmigo también, que ha sido la oveja negra de esta historia. Yo no tengo información de esa que no debe tener nadie, nada más que quien la tiene, como para decir nada concreto, pero en mi opinión con el tema de AstraZeneca ha habido pues muchas cuestiones políticas, económicas detrás que ellos sabrán. En realidad la vacuna de AstraZeneca no es nada diferente a otras vacunas que están funcionando muy bien para otras enfermedades, y que la diferencia más importante que tiene respecto de las de ARN mensajero es que lo que nos ponen como vacuna en todos los casos tiene que ver con el gen de la espícula, el gen de la proteína S, esa famosa que nos enseñan en todas partes y que es la que forma esas protuberancias que tiene el virus, que son lo que le sirve para reconocer las células humanas a las que infecta. Eso es lo que se une. Entonces, esa proteína de la espícula la produce un gen del virus. Entonces, ese gen del virus es el que nos sirve para hacer las vacunas. En el caso de la de AstraZeneca, lo que se hace es que ese gen de la proteína S del virus se mete en un virus distinto, humano, que no produce enfermedad, porque se ha manipulado para que no la produzca, de manera que cuando nos ponen la vacuna, el gen metido en ese virus que no produce enfermedad, que no es coronavirus, es un virus humano pero no causante de enfermedad, lo que hace es llevar el gen a nuestras células producen la proteína S en nuestro cuerpo y como la proteína S es antigénica, tenemos respuesta inmune. Es decir, que lo que nos meten en la inyección es el gen, ¿vale? El gen en nuestras células produce la proteína, ¿vale? En las de ARN es una versión un poco distinta, porque en el proceso biológico que lleva desde el gen a la proteína, ¿vale?, el gen es donde está la información genética y la proteína es lo que funciona en el virus, ¿vale? En medio hay un intermediario, que es una molécula de ARN. Es decir, el gen no produce directamente la proteína, produce un intermediario. Y ese intermediario, que es el ARN mensajero, produce la proteína, ¿vale? Bien, pues las vacunas de RNA lo que hacen es que en lugar de meternos el gen en un virus, para que todo el proceso ocurra en nuestras células, lo que hacen es fabricar ese RNA mensajero en el laboratorio. Y lo que nos meten, lo que nos pinchan, es ese RNA mensajero. De manera que nos saltamos un paso, ¿vale? Por eso la respuesta es muy rápida, porque nos saltamos un paso. Por eso esas vacunas son las más caras, porque fabricar ese RNA sintéticamente en el laboratorio vale mucho dinero. Por eso esas vacunas necesitan menos 80 grados de conservación de temperatura, porque ese intermediario es una molécula muy inestable
se degrada con mucha facilidad, mientras que la vacuna de AstraZeneca y otras son mucho más estables, las puedes tener a -20, incluso a 4 grados y no se estropean, porque el gen es más estable que el RNA mensajero, ¿vale? Pero en realidad el mecanismo de inmunización al final es el mismo. En todos los casos nuestro cuerpo está respondiendo a la proteína S. La hayamos metido directamente, la hayamos metido como RNA o la hayamos metido como gen. Y por eso yo decía que en realidad son mucho más parecidas de lo que nos creíamos, ¿vale? Ha habido mucha polémica, seguro que lo sabéis, con toda la gente que la primera dosis y la segunda nos la pusieron de AstraZeneca, como es mi caso. Después de mi segunda dosis fue cuando dejó de ponerse AstraZeneca, a mí ahora me han vuelto a poner Moderna, la última, la tercera. Hay gente que eso le preocupa. No os preocupe, si al final lo que vas a tener es proteína S del virus. La tengas metiéndote el gen, metiéndote el RNA o metiéndote la proteína. Y la respuesta inmune en tu cuerpo es la misma. Más intensa o menos, dependiendo de la dosis de vacuna que te pongan, y más intensa o menos dependiendo de tu propio sistema inmunológico. Ahí no nos tenemos que olvidar de eso. Que hay personas que tienen un sistema inmunológico muy reactivo, porque algunos nos ponen la vacuna y ni nos enteramos, y otros se ponen malos 3 días, porque la respuesta inmune ha sido muy fuerte en el de los 3 días. Y ese estar malos no es coronavirus, o sea, no es COVID, es la respuesta inmune. Tu respuesta inmune te hace subir la temperatura. ¿Por qué tenemos fiebre cuando tenemos una respuesta inmune? La subida de temperatura es un mecanismo para matar microorganismos. Tu cuerpo piensa que está el coronavirus y sube la temperatura del cuerpo para matar al virus. Por eso tenemos fiebre, pero no estamos teniendo COVID, estamos teniendo respuesta inmune, ¿vale? Si uno no se pone malo, ¿quiere decir que la vacuna no ha funcionado? Esa es otra gran duda. Toda mi familia se han puesto malos y yo no. Eso es que a mí no me ha funcionado. No, no tiene por qué. Tú puedes tener respuesta inmune sin necesidad de ponerte malo. Depende del organismo de cada uno, ¿vale? Una pregunta por allá atrás. Yo lo que quería preguntar era ¿cuál es el futuro de los transgénicos, así muy brevemente, respecto a la alimentación? Porque es un debate permanente, ¿no? Es decir, que te pronunciaras un poco en torno a ese tema, a ver si realmente nuestro futuro está en la alimentación de los transgénicos o no. O es, en fin... Sí, me alegro de que preguntes eso porque mi campo es la alimentación. Yo de lo demás, bueno, vacunas sé, pues porque soy biólogo y porque tengo amigos que saben de vacunas y me lo cuentan, pero mi campo es la alimentación. Entonces me alegro de que me preguntes eso porque además es una pregunta crítica, ¿vale? Si me pides una opinión personal, yo lo que pienso es que estamos muy lejos de generalizar el consumo de alimentos transgénicos, porque tenemos un problema importante de percepción y uno no puede negar la evidencia. Que decir, ojalá todo el mundo entendiera que por comerte un gen de petunia en una mazorca de maíz no te va a pasar nada. O sea, ojalá todo el mundo eso lo tuviera claro. Ya os lo digo yo, que no te va a pasar nada, pero a mí me gustaría que la gente lo entendiera. Pero no es la realidad es que hay una percepción social mala y eso viene siendo así desde hace 30 años o más. Yo no tengo grandes esperanzas de que en el campo de la alimentación mejore mucho. Y no las tengo porque no tenemos un problema de alimentación. O sea, si te paras a pensarlo, la respuesta de la sociedad tiene que ver con la necesidad. O sea, cuando tú a alguien le dices que su insulina es transgénica, lo normal es que le importe un pito. Si yo me curo y vivo mejor, mi calidad de vida es mejor como diabético, me da igual de dónde venga la insulina. Como os decía antes, fijaos que incluso los problemas medioambientales, la gente asume mucho mejor que se pueda usar una bacteria transgénica para quitar una mancha de petróleo que en un alimento. ¿Por qué? Porque todos somos conscientes del problema ambiental. ¿Qué pasa? Que en el primer mundo no tenemos ningún problema de alimentación. Y como no tenemos ningún problema de alimentación, ¿qué sentido tiene correr el más mínimo riesgo en algo que no necesito? Entonces yo creo que estamos lejos de conseguirlo por ese motivo. Yo creo que la percepción es una cuestión de necesidad. Siempre que alguien me pregunta por esto, cuento una anécdota que es real, eso me ha pasado a mí. En clase, yo soy profesora y tengo una asignatura de biotecnología de alimentos en una carrera, que es una asignatura de último curso, optativa, avanzada. Bueno, pues todos los años
Los estudiantes que la cursan son estudiantes de biotecnología, de una carrera de biotecnología. Fijaos si es gente concienciada y motivada, ¿vale? Bien, pues todos los años, el primer día de clase, cuando entro y les pego una mirada a los estudiantes, enseguida identifico unos cuantos que, aunque sean estudiantes de biotecnología, me van a hacer sudar tinta china en clase, porque tienen fenotipo antitransgénicos. Que es evidente, el fenotipo antitransgénicos es, vamos, evidentísimo, ¿vale? Bueno, pues eso me pasa todos los años. Hace unos años tuve uno que era excelente estudiante, de hecho acabó la carrera con notazas espectaculares, de hecho en mi asignatura tuvo matrícula, muy buen estudiante, pero antitransgénicos total desde el primer día. Además, todo el curso discutiendo con él. Bueno, acabó el curso, acabó la carrera y se fue. Y al año siguiente, al curso siguiente, contacta conmigo un día y me dice que quería, por correo electrónico, que quería verme, que estaba en el campus, tal, que ¿puedo pasar a verme? Sí, pásate. Se pasó a verme y cuando entró con su mochila gigante, como todos los antitransgénicos, y se sentó, siéntate. Empezó a abrir la mochila y entonces de repente saca un vialito de insulina, me lo pone encima de la mesa y me dice, ya lo he entendido. Ya lo he entendido. Ese verano le habían diagnosticado una diabetes de gente joven, que ya sabéis lo peligrosas que son. Entonces aquel me puso el vialito y me dijo, ya lo he entendido. Ahora, cuando uno tiene una necesidad, tiene una necesidad. Y en alimentación, desgraciadamente no, es buenísimo que no tengamos necesidad, pero desgraciadamente la sociedad mayoritaria del primer mundo, que es la que decide, no tiene necesidades de alimentación. O sea, imaginaos el caso del arroz dorado en las zonas donde los niños se están muriendo. ¿A alguien se le ocurriría ponerle una pega a ese arroz dorado? A mí no se me ocurre que se le pueda poner, de verdad. No se me ocurre que se le pueda poner. Que alguien no quiera consumirlos me parece estupendo, pero que se le pueda poner una pega de seguridad a un alimento así, no se me ocurre. Entonces, eso es lo que yo pienso. Pero a tu pregunta, que es mi opinión sobre las expectativas, yo creo que malas. En Europa en particular, malas. Malas porque la gente es reacia y eso no puedes ir contra eso, es la realidad. Es la realidad. Sí. No lo oímos, no oigo. Acércate si quieres, acércate aquí y te escucho. Me quedo yo aquí para que no me pierda la grabación, pero acércate si quieres aquí. Sí. A ver, lo de los tratamientos de enfermedades genéticas es una estupenda pregunta que, pues, por cuestiones de tiempo, en las versiones largas de esta charla tienen un apartado dedicado a terapia génica, que es como se llama las opciones que tenemos a día de hoy de tratar enfermedades genéticas, ¿vale? O sea, imaginad una persona que desarrolla una enfermedad genética grave. El caso de la insulina, de la diabetes y la insulina es un caso interesante porque las personas que acaban teniendo diabetes ya en una edad adulta avanzada, bueno, pues te complica la vida y te obliga a comer menos bien de lo que te gustaría, pero no es muy grave. La gravedad importante es en personas jóvenes que tienen por delante toda una vida de dificultades, no solo porque no puedas comer lo que te apetece, sino porque tu organismo sufre las consecuencias de la diabetes y las consecuencias son graves. Entonces, en esos casos hay opciones de terapia génica.
que en lo que consiste la idea es que si una enfermedad genética se produce en una persona porque uno de sus genes, que produce algo necesario para la calidad de su vida, deja de funcionar, nos podríamos plantear a esa persona sustituirle el gen defectuoso por el gen sano. Si somos capaces de meter el gen humano de la insulina en una bacteria, o el gen de la hormona del crecimiento en una vaca, o el del interferón en una gallina, a mí que tengo un problema en las células del páncreas que no me producen insulina, ¿no me podrían meter el gen de la insulina sano de otro humano o mío de otro lugar en el... Esa idea se llama terapia génica y hay muchos experimentos en marcha. Hay distintas formas de conseguirlo. Lo que pasa es que ninguna está todavía lo suficientemente desarrollada. Ahí el problema principal es que nosotros tenemos en todas nuestras células, en todas las células, millones de células que tenemos en el cuerpo, tenemos el mismo material genético en todas ellas. Entonces tú lo que no puedes conseguir es a un individuo adulto, como nosotros, o niño, pero me refiero ya formado el ser vivo entero, complejo, cambiarle el gen de todas sus células. Eso no lo puedes hacer. No es técnicamente posible. Si tú quisieras obtener un humano transgénico, tendrías que hacer como se hace con las vacas o con los cerdos, que es fabricar lo transgénico desde la fecundación. Y entonces todas sus células son transgénicas. Eso con un adulto no lo puedes hacer. Entonces, ¿qué puedes hacer? Sí que puedes intentar, y el caso de la insulina es muy bueno porque se ha trabajado mucho ya. A una persona que tiene diabetes, tú puedes intentar en el páncreas, las células beta del páncreas son las que producen insulina. Bien, pues ahí dirigir la manipulación genética ahí, a esas células. El resto del cuerpo no va a tener el gen sano, pero da igual, porque las células del ojo o de la rodilla no producen insulina. Las que producen insulina son las del páncreas. Entonces tú puedes intentar introducir el gen sano con un vector viral, con un virus manipulado para que meta el gen en las células del páncreas. Eso se han hecho ya experimentos y funciona. No todo lo bien que nos gustaría. Una alternativa distinta a la del virus es hacerlo con células madre. No sé si habéis oído hablar alguna vez de células madre. ¿Vale? Células madre son células totipotentes que se dividen mucho, se pueden sacar de la médula, del cordón umbilical. ¿Vale? Pues uno puede hacer un implante de células madre en las que se ha metido el gen sano en el páncreas, que esas células proliferen ahí en el páncreas y sustituyan la función de las células que el gen está dañado. Eso funciona incluso mejor que lo anterior, pero tiene un problema, y es que como esas células madre son unas células que tienen una capacidad muy grande de división y no controlada, a veces acaban desarrollando un tumor. Entonces tú solucionas el problema inmediato, pero con el paso de los años esa persona acaba desarrollando un tumor. Y claro, eso no es deseable. Entonces esos experimentos todos están en marcha, se llama terapia génica y hasta la fecha se han hecho muchísimas pruebas en animales, como es normal. En humanos solamente se autoriza por comités de ética cuando la persona tiene una enfermedad que conduce a muerte segura y que ya no hay ninguna alternativa de tratamiento. O sea, cuando la persona o le haces algo o se va a morir. Y previa autorización de la persona, claro. En esos casos sí que se pueden hacer intentos. Y se han hecho. Y con éxito limitado, no un éxito total. Pero desde luego es un campo súper activo. Que sepáis que en España hay algunos grupos muy buenos de terapia génica. Algunos grupos de investigación muy, muy buenos. El problema en España es que no se suele financiar los ensayos clínicos necesarios. Con lo cual se investiga y te quedas con las cosas publicadas y el trabajo hecho, pero no hay dinero para hacer el desarrollo clínico. Y es una pena, ¿vale? O sea que sí que hay opciones. Sí. Y luego la otra pregunta era sobre de las vacunas. A ver, toda la metodología que se ha desarrollado ahora por culpa de la pandemia, aparte de ayudarnos a superar la pandemia, que yo creo que lo está haciendo, evidentemente, claro que lo que se ha aprendido aquí y las cosas que se han podido desarrollar por culpa del coronavirus van a servir para muchísimas cosas, claro que sí. Por ejemplo, lo de la tecnología del RNA mensajero
lo he dicho antes, hace muchos años que se investiga en esa opción para producir en el cuerpo humano un fármaco que necesitas proteico, pero no había un impulso económico para que todo eso se llevara a término. Ahora, con la necesidad que hemos tenido, se ha desarrollado y claro que va a aportar más posibilidades, aparte de ayudarnos a superar la pandemia, claro que sí, yo creo que habrá, solo que también es verdad que ahora todos tenemos muy en mente el valor de la ciencia, el valor de la sanidad, a ver cuánto nos dura. En cuanto se nos pase el coronavirus y volvamos a la normalidad, si volvemos, ya verás que poco nos dura, que los aprendizajes normalmente tenemos esa característica de olvidarnos enseguida de las lecciones de vida. Bueno, yo creo que es apasionante, pero llevamos ya casi 2 horas y la pila al 100%. Yo, no la he visto antes, cuando quería hacer la pregunta, me parece que Elena, como anfitriona, también quiere dar... Bueno, yo no tengo ninguna prisa, O sea que... Creo que no funciona. Te oigo. Es breve. Bueno, me ha parecido muy interesante toda tu charla. Gracias por... Bueno, es que yo me vacuné de la gripe hace como unos 35 años y tuve muchísimos problemas. Y no soy la única que, o sea, mi compañera, una compañera de clase, de trabajo, otra profesora, que hace lo mismo. O sea, yo me vacuné a principio de curso y estuve enferma casi todo el año con una urticaria tremenda y al final cogí la gripe. Una gripe que yo no había cogido nunca, gripe de virus. Entonces me ha parecido entender que las vacunas han cambiado. O sea, hace 35 años se hacían de una manera... Hombre, de otra, y tanto. Con mi pregunta es, porque me da miedo vacunarme de gripe, es... Ahora no se puede coger de ninguna manera la gripe. De ninguna manera. Y hace 35 años sí, claro. pusieron... Claro. Es que las vacunas de esos años eran el virus de la gripe, el virus entero, Sí. El virus es el material genético y las proteínas que lo acompañan, que es lo que le da la capacidad infectiva. El virus, pensar en el coronavirus que lo tenemos todos muy familiar, si no tiene esa cubierta con las espículas, no hace nada, porque eso es lo que le permite reconocer tus células, unirse y meter el material genético para multiplicarse, ¿vale? Entonces, las vacunas antiguas eran el patógeno, el de la gripe, lo que hacían era calentarlo o tratarlo con sosa y calor para desestructurarlo y matarlo. ¿Qué pasaba? Pues que ese matar el patógeno era eficiente al 100% o no. Entonces, con que quedara una sola partícula viral activa, y dependiendo también de cada persona, porque seguramente en ese momento que a ti te pasó y a alguien que tú conoces también, a otras muchas personas no les pasó con la misma vacuna. Depende mucho también de cada uno. Mi compañera cogió hasta una parálisis facial. Claro, sí, pero eso estaba perfectamente descrito con las vacunas antiguas, porque eran el agente patogénico supuestamente matado, inactivado, que dicen los médicos, ¿vale? Y evidentemente tenían un riesgo. Ahora, ¿qué pasa? Que ninguna vacuna actual, bueno, ninguna no es verdad, hay alguna vacuna que todavía son el patógeno atenuado, que se llama. De hecho, en esos casos se hace adrede, porque son patógenos concretos que se sabe que la respuesta inmune total que producen no la puedes conseguir con un solo gen. Y como se sabe que no, la única opción es recurrir a tener el patógeno, pero la mayoría, la de la gripe, la del coronavirus, la del papiloma, todas estas más habituales, lo que son es como mucho una sola proteína. En el caso del coronavirus, la de la espícula. En el caso de la gripe, como el virus de la gripe muta mogollón y de un año para otro no tiene nada que ver con el del año anterior, cada año hacen un análisis, como el que se ha hecho ahora con el coronavirus, para ver de los diferentes genes cuál es el más adecuado para producir la vacuna. Y entonces la vacuna es un gen, uno, en la versión AstraZeneca, con un vector que te produce la proteína en cuestión. Entonces, eso no tiene ninguna capacidad de producirte la gripe. Sí que tiene la capacidad de que si tu reacción inmune es fuerte, puedas tener fiebre unos días o un poco de malestar, pero eso es la respuesta inmune. Gripe no la vas a coger. Hay alguna vacuna, insisto, en la que todavía son
virus vivos. De hecho, hay una del programa de vacunación infantil, no sé si tenéis hijos o nietos en edad de vacunación, hay una que se llama Rotatec, que genera mucha polémica todavía por ahí, porque es una mezcla de virus atenuados, que se llama, que quiere decir que no están todo lo virulentos que pueden llegar a ser, pero no están muertos. Y es porque eso es lo único que produce una protección suficiente. La de la meningitis no es vivo. No, esa no es vivo. Sí, yo, bueno, con brevedad quería agradecer a toda la presencia, quería agradecerte y darte la enhorabuena por esta conferencia, que además ha sido muy ilustrativa y además muy particularmente en el tiempo que estamos, pues es fundamental. Y solamente introducir un elemento de análisis, porque yo creo que aquí los afectados somos todos, claro, y todos deberíamos participar en los debates para ver las finalidades y la situación instrumental, ¿no?, a lo que nos lleva esto. Han salido a lo largo de tu conferencia y luego también en alguna intervención, pues estos debates entre la eficacia de las empresas y por qué AstraZeneca esto y tal, la cuestión de que muchas decisiones son económicas o políticas y no sabemos muy bien qué sustento científico tienen, ¿no? Pero lo digo porque además este debate no se produce solo en el seno de la ciencia, sino está transferido al seno de la filosofía. Y os digo ahora por qué. Lo de los alimentos transgénicos o lo transgénico en los vegetales, en los animales, que la terapia transgénica, como has dicho, también está ahí, nos lleva ahora a hablar del transhumanismo. El transhumanismo. Y esto ya es un paso, fijaros, superior. Lo digo porque, no por casualidad, sino porque esta es nuestra situación actual. Las Olimpiadas de Filosofía, que se van a producir dentro de unas semanas, tienen como tema el transhumanismo, mejora o final de la especie. Para que desde la filosofía también se debata, se interpele todas estas cuestiones. Por ejemplo, los afectados somos todas y todos. Y todos deberemos entrar en ese debate. Y no solamente la cuestión de eficacia empresarial, la cuestión económica, la cuestión... Por supuesto. Y lo digo porque no solo desde la ciencia, sino desde la filosofía y las humanidades debemos también intervenir en estos debates. Yo también estoy... Nada, a vosotros, yo encantada.